buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos y cada uno. Lunes por la noche, 8 de la noche, esta es una transmisión de nuestro programa de discipulado llamado Plan de Vuelo. Mi nombre es Israel Chapa y esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Adulam. Lamentablemente hoy no podemos estar en vivo y es por eso que te dejamos el mensaje correspondiente a la lección de hoy. Pero no te preocupes, las demás lecciones y los demás programas esperamos estar en todos y cada uno de ellos en vivo, salvo algún contratiempo como el día de hoy. Hemos estado empezando de nuevo nuestra sesión de discipulados desde el principio y esta es la lección número 3 de el que yo considero como plataforma para que puedas tú entender qué pasa con Dios, quién es Dios, de qué se trata todo esto de la Biblia, por qué quiere las cosas que quiere Dios para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Si es tu primer acercamiento a la Biblia, a Dios, no te preocupes, no voy a usar lenguaje técnico aquí en la comunidad cristiana Masada Adulam. Tratamos de hacer las cosas de manera práctica para que todo el mundo lo pueda entender. Así es que si tienes alguna duda, no dudes en ponerte en contacto. Por ello te doy nuestras redes sociales. En Facebook estamos en facebook.com/masada.adulam. También en el grupo Hermanos, ahí en Facebook. También, como ya oíste, tenemos nuestro canal en YouTube, Israel Chapa, Israel con una sola R, todo con mayúsculas, Israel Chapa, para que puedas dejarnos ahí tus comentarios y también puedas consultar las otras transmisiones y programas que tenemos. Ahí están separados por lista de reproducción. Te doy también las otras redes. Estamos en Twitter en @MasadaAdulam. Masada siempre con doble S. Masada Adulam. Todo junto, sin espacios, en minúscula. También tenemos un número de WhatsApp al 55 83 88 20 35, en donde podemos contestar cualquier pregunta que tengas, comentario, crítica, lo que sea. Contáctanos. También puedes hablarnos en directo. Ahorita pues quedaría grabado, pero yo te prometo que en cuanto tenga tiempo te respondo y te puedo devolver la llamada al 55 76 90 95 89. Bueno, ahí tienes nuestras redes sociales, haz contacto, porque siempre es muy importante que, sobre todo en una cuestión tan importante como es hablar de Dios, pueda haber comunicación de dos vías, puedas preguntar y puedas sentirte seguro de que te vamos a estar acompañando en cada uno de los pasos que des. Nuestro discipulado no es otra cosa que una enseñanza, los primeros pininos, los primeros pasos para que vayas conociendo quién es Dios, qué es lo que quiere de ti, cómo es que viene estructurado todo su pensar en la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que te decía, hoy es la tercera lección. Hoy vamos a hablar de Jesús. Este discipulado, este módulo en específico se llama ¿Quién es Jesús? Porque es una pregunta que a mi modo de ver es la base para todo lo demás. Porque si tú no sabes quién es Jesús, difícilmente podrás saber que puedes recurrir a Él, entenderle, ejecutar conforme lo que Él designa. Bueno, la lección de hoy te decía es Jesús, el buen pastor. Nuestro discipulado por lo regular lo comenzamos con 3 preguntas a las que respondemos solo falso o verdadero y de ahí desprendemos toda la enseñanza. Así es que ya, sin más preámbulo, esto es Jesús, el buen pastor. Primer pregunta. ¿Es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo van a decepcionarlo algún día? Es triste, pero es verdadero. Hay muchas personas, incluso muchas, que creen que les sirven, pues sinceramente, que en algún momento van a fallar y van a decepcionarlo. Segunda pregunta. ¿Nadie me ama realmente? ¿Nadie se preocupa por mí? La respuesta es falso de toda falsedad. Aunque los seres humanos somos muy cambiantes y dependemos mucho de las circunstancias, siempre hay alguien que se interesa y que nos ama. Tercer pregunta, ¿Cristo me cuidará por toda la eternidad? La respuesta, ya te lo imaginas, desde luego
es verdadero. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 36, sí, el 36 mejor te voy a leer. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lamentable, pero es la verdad. Hay muchas personas que ni siquiera han oído hablar de Dios alguna vez en su vida, y otras que pues nada más de oídas les han contado, tal vez no se han sumergido tanto a averiguar, muchas veces se mueven por la tradición, pero en general, al no saber cuáles son las instrucciones, al no saber cuáles son las directrices, se sienten solos, se sienten desamparados, se sienten dispersos, sin esperanza, porque realmente no se han dado cuenta que en todo momento, como dice nuestra lección de hoy, Jesús va delante de nosotros abriendo camino. Entonces, ¿hay alguien que se preocupa por mí? La respuesta es sí. Pero dime, ¿cuántos de nosotros no nos sentimos en nuestra vida fuera de control? Muchos nos sentimos solos, inseguros, abandonados o inclusive maltratados, a veces alejados de otros, especialmente de Dios. Somos como esas ovejas sin pastor que Jesús mencionó hace un momento en Mateo 9:36. Hay personas que dicen querernos, pero han prometido cuidarnos, pero tú ya sabes, a veces no cumplen con su palabra, y esto hace que nos sintamos lastimados, que sintamos que estas promesas que nos han hecho no valen. A veces nos sentimos heridos por los que supuestamente estaban de nuestro lado y nos fallan. Mi pregunta es, ¿te has sentido defraudado alguna vez por ese tipo de personas? A lo mejor fueron tus padres. No sé, quizá tu cónyuge, tu pareja, tu novia, algún otro familiar, no sé, quizá alguna persona que admirabas, un maestro, porque a veces nosotros como que encasillamos desde temprana edad a los maestros que nos gusta cómo dan su clase, que son para nosotros un modelo, como que alguien digno de admiración, y de repente te enteras de algo que te deja pues pasmado. A lo mejor te ha decepcionado un amigo, un vecino, o quizá un compañero de trabajo, o lo que es peor, a lo mejor te ha decepcionado un líder religioso. ¿Cómo te han decepcionado? Escríbeme, me gustaría saberlo. Vivimos en un mundo que a veces es muy hostil, con peligros por todos lados. Muchos viven en casas con rejas, puertas cerradas, con doble llave, con 3 chapas a veces, por temor de los maleantes. Jesús hace mención de estas personas malintencionadas que nos rodean. Él dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. A diferencia del ladrón, Jesús dijo que Él había venido para darnos vida, pero no nada más así como que la vida natural que tiene cualquier persona. Él habla de una vida muy diferente. Quiero que sepas que hay 2 diferentes tipos de vida, como nos lo ilustra la Biblia. Una es la vida bios o vida natural que tiene todo ser viviente, pero la vida que se refiere Jesús es lo que se conoce como vida zoe o vida divina o vida de lo alto o vida eterna. El ladrón roba, mata, destruye, pero Jesús viene a otorgar vida. Él dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escucha esta historia breve que tengo para ti. Un turista en Siria encontró a 3 pastores con sus ovejas revueltas tomando agua. Después de un tiempo, uno de los pastores llamó, Mená, Mená. Ese es el vocablo o la voz árabe para síganme, Mená. Y subió la loma. Al escuchar su voz, sus ovejas dejaron a las demás y le siguieron. Un segundo pastor hizo lo mismo y también, para sorpresa del turista, lo siguieron. El turista preguntó al tercer pastor, si yo me pongo tu ropa, tomo tu vara y las llamo, ¿me seguirán? Haga la prueba, le dijo el pastor. Lo hizo, pero sin resultados. ¿Por qué? Porque no reconocieron su voz. Quiere decir que no siguieron a nadie y no seguirían a nadie más que a su pastor. ¿Tú a quién sigues? ¿Sabes por qué lo siguieron? Porque cuando están enfermas,
ellas solo van a seguir a aquel que las cuida, a aquel que las ama. Cuando ellos tienen problemas, se han acostumbrado tanto a la presencia de su pastor que no tienen dudas en que él las defenderá. Hay personas que pretenden ser amigos, pero solo quieren aprovecharse de uno. Ahí en el evangelio que estamos leyendo, ahí en Juan 10, Jesús compara su persona al buen pastor y los contrapone versus los falsos que él llama asalariados. Entenderás que el asalariado, ando con la lengua revuelta, el asalariado no es dueño y por lo tanto huye cuando vienen dificultades. ¿Por qué? Porque no son suyas las ovejas. Juan 10, versículo 13 dice: el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Aquí en la Ciudad de México tenemos un transporte pues muy folclórico, por no llamarle de otra manera, lo que llamamos peceros o colectivos, en donde inmediatamente tú te das cuenta cuando alguien es el dueño y cuando solo es un trabajador, porque trae descuidada su unidad, trae descuidado su auto. Porque por lo regular los asalariados no les importan las propiedades. Y en el caso de las ovejas, pues como es contratado solo le importa el dinero, pero no le importan las ovejas. En contraste, Jesús, unos versículos antes, en el verso 11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Cómo dio entonces Jesús su vida por nosotros? Pues todos conocen la historia, todos han visto alguna película, o si no, aunque sea de oídas, lo saben. Jesús dio su vida en la cruz del madero, pero no solo ahí, la dio en el momento en que fue torturado, en el momento en que fue blasfemado, en el momento en que fue enjuiciado injustamente, para que tú y yo tuviéramos esa vida que Él promete, esa vida Zoe, no solo la vida natural, no solo la vida bios, sino la vida Zoe. El buen pastor dice también, el verso 14 de ahí, recuerda que no hemos salido de Juan 10, dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Recuerdas esta historia que te acabo de comentar? El turista hizo la prueba y no lo siguieron. Cuando nosotros nos acostumbramos, tú y yo nos acostumbramos a estar en presencia de Dios, de ahí de su mano, que Él nos esté guiando, que Él nos esté poniendo pensamientos y sentimientos conforme a Él, difícilmente podemos hacer algo que vaya en su contra, porque sabemos cuando una voz no procede de Él. Nadie mejor que Él entiende tu necesidad y las circunstancias en las que te encuentras. Por eso cuando Él hable a tu vida, normalmente va a ser para que tu vida venga de ahora en más en mejor. ¿Sí me explico? Aunque a veces dice Dios cosas o nos hace sentir cosas que parecen pues locas, ridículas o inverosímiles, Dios siempre está pensando en nuestro mejor estado, en nuestra mejor, ¿cómo decirlo de una manera integral? Pues en nuestra mejoría en general, para decirlo así llanamente. Ahora, permítame hacerte una pregunta. ¿Quién realmente se preocupa por ti? Puedes decirme papá, mamá, mis amigos, mis conocidos, no sé, y está bien. Pero hay alguien más que se preocupa por ti, porque no solo quiere que tengas una vida a través de la cual, como dicen, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esas clases que nos daban en biología en la secundaria? Nacer, crecer, reproducirse y morir. A Dios no le interesa nada más que tengas una vida como la tendría cualquier ser viviente. A Jesús le interesa que tengas una vida eterna, una vida divina, una vida que verdaderamente trasciende el tiempo. Por eso es que te puedo decir con toda seguridad que tú le importas a Jesús. Yo me pregunto, por más sacrificios que haya hecho tu papá, tu mamá, por ti, no han llegado todavía al límite de dar su vida. En algunos casos, pues sí, ¿verdad? Hemos visto cómo papá o mamá
en casos sobre todo donde son accidentes o por ejemplo cuando dan a luz y dan a escoger, ¿verdad? ¿Quién quieren que sobreviva, si el bebé o la mamá? Muchas madres han dado su vida, pero al grado de dar su vida para que tú tengas una posibilidad de vivir eternamente, pues nadie lo podría hacer, sino solo Jesús. Pero déjame decirte que además de ser el buen pastor, Jesús también dijo en el versículo 9, ahí recuerda, seguimos en Juan 10, pero en el versículo 9 dice: yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. En tiempos antiguos el redil, es decir, el corral, era un cercado de piedras sin puerta. Su puerta era una abertura por donde las ovejas entraban y salían. Literalmente en esta época, el pastor era la puerta porque él se quedaba a dormir en la entrada para que no se escapara ninguna, pero sobre todo para que no se metiera ningún depredador. Él dijo: yo soy la puerta y los que entren a través de mí obtendrán vida eterna, obtendrán salvación. Él afirmaba que la única manera de entrar a la familia de Dios era a través de Él mismo. Pues la verdad es que a cualquiera de nosotros nos gustaría tener un pastor que nos cuidara. La Biblia enseña que solo hay una entrada al cielo por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión ni las obras te pueden salvar. Solo Jesús. Mira, hay una ley en la física que dice que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. No sé si te acuerdes, ni te voy a abrumar con quién la dijo ni por qué lo dijo. Pero piensa en esto. La vida no termina con la cesación de los, ¿cómo le llaman los enfermeros? Con los signos vitales. La vida dependerá de ti, dependerá de si aceptas a Jesús o no, para salvar tu eternidad. En que puedas disfrutar de ese tiempo insondable con la mejoría de todos y cada uno de los sistemas que operan en nuestra vida y en nuestra tierra. Ni la religión ni las obras te pueden salvar. Porque, permíteme decirte, a veces no nos gusta mucho oír esto, pero si nosotros no tenemos vida eterna, lastimosamente cuando se acabe la vida bios, la vida natural, todo va a dejar de ser y no es solo ese el problema. El asunto aquí es que el creador del universo, nuestro Dios, Yahweh, Jehová, ha destinado al ser humano con un propósito, y cuando el ser humano se aleja de ese propósito, tristemente, en vez de ir acumulando vida, acumula muerte espiritual. Pero también cuando la muerte física llega, ya no hay una extensión hacia lo que verdaderamente Él deseaba que tú y yo disfrutáramos. Si tuvieras que morir hoy, lastimosamente, ¿cuál sería tu análisis de tu vida? ¿Cuántas cosas correctas y adecuadas hiciste? No en tu propia opinión, sino en referencia a aquel que te hizo, que te formó en el vientre de tu madre, que te dio la vida, bios, y que ahora te ofrece la vida eterna. ¿Cuál de las siguientes frases te describen mejor? ¿Confío solo en Jesús para ser salvo? ¿Confío en Jesús, en mis buenas obras y en mi religión para salvarme? ¿Estoy seguro que pertenezco al rebaño de Cristo? No estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño de Cristo. Si no estás seguro, yo te sugiero la noche de hoy que entres por la puerta que es Cristo. Que me acompañes con esta sencilla oración. La Biblia dice que por el creer en la fe en el Hijo de Dios es que obtenemos la salvación de nuestros pecados, la salvación de
una muerte incierta que tienen todos aquellos que no cumplen con los parámetros con los que fueron creados y toman su propia dirección y caminos. Pero si en cambio creyeres con el corazón y confesares con la boca, como dice la carta a los Efesios, entonces comenzará tu camino hacia el perfeccionamiento y la salvación para llegar a ser la mejor versión posible de ti. Porque esto finalmente es un plan que Dios ideó para que tú formes parte de su familia. Así es que si tú no estás seguro si perteneces al rebaño de Cristo o no, puedes seguirme haciendo esta sencilla oración y de esta manera pues obedecer y creer el mandato, ¿verdad? Confesar con nuestros labios. Señor, me doy cuenta que he andado como una oveja perdida. Estoy cansado de andar lejos de tus cuidados. Creo que moriste por mí en la cruz. En este momento te invito a ser mi buen pastor. Me pongo bajo tus cuidados y tu autoridad. Por fe, yo recibo la vida Zoe, la vida eterna que me ofreces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Escuchas tú la voz de Jesús? Ahorita estás escuchando el mensaje que te estamos dando, o ya de por sí sientes dentro de ti este impulso a buscar de Dios. Si es así, quiero que seas honesto. ¿Sientes la voz de Jesús muy poco, regularmente o casi nunca? Y lógicamente vendrá la pregunta, ¿y cómo podemos oír la voz de Jesús hoy en día? Si tú sigues a Cristo, no regularmente, no muy poco, no casi nunca, sino verdaderamente le sigues, tendrás que, desde luego, recurrir a su palabra, a lo que está contenido en la Biblia, porque ahí nos dejó la serie de instrucciones, pero también de consuelo, de esperanza, de alegría, pues todas estas anécdotas que vemos que le pasaron a todas las personas que buscaban de Dios, nos van a ayudar a nosotros mismos a adquirir la madurez, el crecimiento y la espiritualidad que necesitamos. Y si tú tienes algo que te impida seguir a Cristo, pues tú desde luego lo primero que debes de hacer es encomendarte a Él, poner tu vida en manos de Él, ser una oveja que en este caso confía y sigue al pastor. Porque Jesús promueve la vida eterna a los que le pertenecen a Él. Si has creído en Cristo y ya hiciste la oración como la que hace un momento mencionamos o cualquier otra, ya eres una de sus ovejas. Juan 10:28 dice lo siguiente, repito, Juan 10:28 dice lo siguiente: a ustedes les doy la vida eterna y nunca perecerán, y nadie podrá quitármelas. Si tú hiciste la oración de fe, ya cuéntate como estos afortunados. Jesús te está llamando. ¿Oyes su voz? Permítele a Jesús cuidar de ti cuando estés angustiado, cuando estés solo, y así no tendrás que cuidarte solo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice que tú y yo, ahora que hemos creído, que le hemos permitido entrar, que a través de Él estamos teniendo acceso a la eternidad y al Padre, dice Pedro, que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él, y solo Él, tiene cuidado de nosotros a un nivel que no te imaginas. Jesús está ahí. No tienes por qué estar solo, no tienes por qué luchar en la vida solo, no tienes por qué estar angustiado, decepcionado, triste, derrotado, puesto que hay alguien que te ama, que cree en ti y que te diseñó para cosas increíbles. Pero ¿cómo lo vas a averiguar si no recurres a Él? En tu interior hay un gran hueco del tamaño que solo Dios puede llenar. Por eso hay muchas personas que al no encontrar cómo llenar ese hueco, lo llenan de sexualidad, de vicios, de trabajo, de dinero, de un sinnúmero de cosas, y siempre su vida va dando tumbos porque
no logran una estabilidad emocional y mucho menos espiritual. Porque ese hueco que hay en el centro de un ser humano solo puede llenarse con Dios. Jesús está ahí como el pastor, esperando a poder guiarnos, defendernos del lobo. Solo basta que tú quieras hacerlo. Esa fue la enseñanza de hoy. Jesús es el buen pastor. Él está dispuesto, ya lo hizo, a dar su vida por ti y a seguirte llevando, como dice el Salmo 23, por pastos verdes y por caminos, aunque sean sinuosos y aunque de repente aceche la muerte, Él siempre nos llevará a los caminos adecuados, a esos grandes pastos, a esa vida de reposo que solo ofrece la eternidad. Solo puede ofrecer Jesús a través de la vida que nos da. Mi nombre es Israel Chapa y recuerda que Jesús te ama. Y si no pudiste hacer tu oración de fe porque no te animabas, no te preocupes. Llegará el momento en donde tu corazón te impulse a hacerlo. Pero si lo hiciste, por el contrario, comunícate. Te dimos nuestros medios de comunicación. Preferentemente mándame un WhatsApp al 55 83 88 20 35 de México, porque también nos siguen, gracias a Dios, en otras latitudes. Un saludo a todos los hermanos de Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Canadá y hasta de España, que luego me llegan mensajes. Gracias por abrir su corazón a Cristo. Mi nombre es Israel Chapa. Esto fue Plan de Vuelo, una sesión más de nuestro discipulado. Aprendamos quién es Jesús. Jesús es el buen pastor. Dios les bendiga.